Un cordial saludo para todos ustedes, participantes en esta primera asamblea de jóvenes de la provincia de Cruz del Sur. Han sido convocados con este eslogan: alumbrando la nueva aurora. ¿De qué nueva aurora estamos hablando? Como Instituto Marista estamos caminando hacia este horizonte de los 200 años, mejor el inicio del tercer centenario. No es sobre el pasado, sino sobre todo sobre el futuro. Pero también estamos en un momento histórico en la Iglesia muy interesante, con la llegada del Papa Francisco, que ustedes han conocido de cerca, antes y ahora. Se ha abierto una etapa, yo creo que de esperanza, de sueño, de compromiso y de un gran diálogo con todo el mundo, con distintas religiones, entre las distintas confesiones cristianas, creyentes y no creyentes. Momento, por tanto, interesante de la historia del Instituto, momento interesante de la historia de la Iglesia. Un momento de nueva aurora para el Instituto, para la Iglesia, porque queremos una nueva aurora también para nuestras sociedades, para nuestros pueblos. No nos gusta cómo están las cosas, no nos gustan la manera como están organizadas nuestras sociedades, no nos gustan las brechas que están abiertas entre ricos y pobres, esas brechas que no se pueden encontrar y que cada vez se hacen mayores. Entonces, alumbrando una nueva aurora. Me parece que este recorrido de los 3 años de camino hacia el Bicentenario nos ayudan a situar un poco de qué manera nosotros podemos comprometernos a alumbrar esta nueva aurora. El año que hemos terminado, el año Montany, nos ha ayudado, yo creo, a tomar conciencia de que nosotros como cristianos, como maristas, somos misión y que nuestra vida tiene sentido en la medida en que se da, en que planteamos nuestra vida con una vocación de servicio. Ustedes son jóvenes, los participantes en esta asamblea, y seguramente que por el proceso que han vivido a lo largo de los años en la educación marista, en la parroquia, en su familia, en ese entorno, ya están planteando su propia vida como servicio. En los estudios que han elegido, a qué dedican su tiempo libre. Si no fuera así, sería como para preguntarse, ¿no? ¿Qué ha supuesto el paso por la pastoral juvenil, o por grupos, o por una educación marista, si al final uno no plantea su vida como servicio? Porque al final esto es lo que da felicidad a una vida. No el que la guarda, sino el que la da. Y por propia experiencia sabemos que es así. En la medida en que nos abrimos a los demás, en que entramos en comunión con los demás, en que somos servicio, nuestra vida es plenitud, nuestra vida nos hace felices, aún con dificultades. Por tanto, el año Montany, que es nuestra vida planteada como servicio. El año Fourvière, que está apenas iniciado y que es muy oportuno para el encuentro que ustedes están teniendo, reconociendo la diversidad de vocaciones y de llamadas como maristas, como hermanos, como laicos y laicas, adultos, jóvenes, hombres y mujeres. Cada uno aporta una complementariedad maravillosa
a la riqueza del carisma marista. De esto habla Fourbier. Fíjense que Fourbier, a diferencia de Montaigne y Lavalá, es un símbolo que no nos pertenece, es un símbolo eclesial. Fourbier estaba ya ahí antes de que la congregación naciera, antes de Champagnat, viene desde los primeros cristianos. Entonces, nos conecta con la Iglesia y con esta diversidad dentro de la Iglesia de vocaciones y de carismas. Fourbier nos recuerda el compromiso de Champagnat y de los primeros maristas por construir una iglesia de rostro mariano. Es una llamada comunitaria, una llamada a vivir la fraternidad con un tono marista, a la manera de María. Por tanto, construimos iglesia de una manera peculiar, pero es esa llamada a ser comunidad. Y eso es lo que ustedes han aprendido también en la pastoral juvenil, haciendo lo mismo que hizo Jesús. No hablar, 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 sino empezando con un grupo de gente a construir la utopía del reino. No es simplemente decir el reino es, sino, miren, intentamos construirlo entre nosotros y que lo que vivimos como pequeña comunidad, eso se extienda a otras personas, se pueda extender y hacer esa transformación, alumbre una nueva aurora para todos. Y Lavalá es la llamada a la espiritualidad, es lo más genuino marista. Ahí empezó todo. Alrededor de esta mesa, la que yo tengo detrás, alrededor de esa mesa, Champagnat con los primeros maristas, con los primeros hermanos, sueñan juntos lo que va a ser el futuro. Y gracias a su compromiso, nosotros estamos hoy aquí. Por tanto, nos conecta con nuestras raíces, con nuestros orígenes, con lo que da sentido a nuestras vocaciones, a nuestra vocación cristiana y marista, la conexión con la llamada del Señor, la conexión íntima con aquel que nos da vida. Para poder transmitir vida, uno tiene que estar en contacto con esa fuente de la vida. La llamada a la interioridad. Y hoy reconozco que no es fácil tener esa conexión con el interior. En un mundo en que estamos ultra conectados con todo el mundo, qué difícil es que uno pueda conectarse con uno mismo. Para ello hace falta dotarse de tiempo, de espacio, acallar nuestra mente, acallar nuestra vida, darse tiempo para el silencio. Durante el encuentro de jóvenes internacional, de jóvenes que tuvo lugar en Río de Janeiro, poco antes de la visita del Papa, o el encuentro que hubo con el Papa en Río de Janeiro, durante ese encuentro hablé a los jóvenes y les sugería 3 palabras que condensan un poco estas 3 ideas que están recogidas en los 3 años. El año Montaigne nos habla de servicio, por tanto la primera S de servicio. El año Fourbier nos habla de comunidad, de comunión de carisma, y allí usaba la S de sororidad, que es el equivalente de fraternidad, pero en femenino. Podía haber usado fraternidad, pero necesitaba una S, así que sororidad queda mejor.
la llamada a la comunidad sororidad, y esa llamada a la interioridad que es el silencio. Servicio, sororidad, silencio. Ojalá que durante este encuentro puedan cultivar esas tres palabras y ojalá que sientan la llamada a comprometerse con las tres seriamente, porque eso les va a dar felicidad, eso les va a dar plenitud en su propia vida. A principios de enero de este año tuve ocasión de estar en Australia con un encuentro de jóvenes y el lema que ellos usaron era Just Living. Un lema que es ambiguo, que se podía interpretar Just Living, por tanto, viviendo justamente, o viviendo en justicia, o viviendo comprometido con la justicia, Just Living, por tanto, como compromiso, pero también tiene ese sentido de Just Living, simplemente viviendo, o voy haciendo. En el fondo, durante ese encuentro, exploramos juntos con los jóvenes esos dos significados, el significado de vivir comprometido con la justicia y el otro, el de simplemente ir viviendo de cualquier manera. La pregunta era, ¿vives o sobrevives? ¿Vives en plenitud o simplemente vives de cualquier manera? Muchas gracias a cada una de ustedes por su compromiso con la vida y con la misión Maristas. Les animo a entrar a fondo en la dinámica de esta primera asamblea, de manera que efectivamente puedan alumbrar una nueva aurora para el Instituto, para la Iglesia, para nuestros pueblos, nuestras sociedades. Muchas gracias.